La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Hola, buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a La Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Fabiola y quienes conducimos el programa Sandra y quien les habla Silvia. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes Silvia, buenas tardes a todos. En estos programas compartimos extractos de estudios de cosmosofía grabados en vivo en distintos países y ciudades a cargo de Daniel Gagliardo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Daniel Gagliardo es fundador de UCSIM. Entre sus actividades y hace más de 2 décadas, realiza estudios sobre trabajo interno en Sierra del Cielo, Córdoba, también en diferentes provincias de Argentina, países de América Latina y Europa. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. Bueno, ahora les vamos a presentar un extracto de la conferencia que brindó Daniel Gagliardo en Buenos Aires el día 11 de noviembre del año 2018, en la que una persona del público consulta: si he cometido un error con alguien y me siento arrepentida, porque tal vez herí a esa persona, ¿es genuino el acto de perdonar, aunque ya no pueda hacerlo personalmente? Vamos a ver el video, por favor. Si he cometido un error con alguien y me siento arrepentida, porque tal vez herí a esa persona, ¿es genuino el acto de perdonar, aunque ya no pueda hacerlo personalmente? Tal vez quiera haber dicho el acto de disculparme, aunque ya no pueda hacerlo personalmente. No sé, vamos a tratar de interpretarlo de un modo abierto, ¿no? Genuino el acto de perdonar. Tanto el acto de perdonar como de disculparme, así le ponemos equilibrio ante la duda, ¿sí? Tanto el acto de perdonar como de disculparnos, quiere decir, la capacidad de perdón como la capacidad de disculpa es saber dar tratamiento, en caso de que el proceso sea equilibrado, sea armónico y genuino, saber dar tratamiento a ciertas situaciones que a veces, si no son cerradas, van a representar como paréntesis que en algún momento vamos a tener que enfrentar en el contexto kármico de nuestra trayectoria evolutiva. Es fundamental llegar a la etapa donde se nos va predisponiendo de un modo particular en términos de energía, ¿sí?, para enfrentar situaciones donde la posibilidad de liberar al otro de la culpa que cargamos sobre él o de disculparnos con él de algún modo esté como posibilidad. Es una etapa riquísima y generalmente esa etapa está nutrida por las dos fases. No es extraño que una persona que se le brinda la posibilidad de liberar al otro de la carga de la culpa en cualquier momento, unos minutos antes, unos minutos después, unos días antes o después, él tenga
la necesidad de disculparse. Porque en cuanto mueve cualquiera de los dos mecanismos, automáticamente el otro queda más liberado. Uno y otro mecanismo son como las dos caras de una misma moneda. Quien puede ensayar o tiene que ensayar, porque las situaciones lo llevan a eso, con uno de los dos polos de ese mecanismo, ¿sí? En cualquier momento tiene que ensayar con el polo contrario. Entonces, tanto esta capacidad de liberar al otro del cargo que le veníamos haciendo, ¿sí? De la culpabilidad con que lo veníamos cargando, es muy importante, es importantísimo liberarlo de eso. Le estamos diciendo que entendimos que lo que él hizo, lo hizo en un momento transitorio de su trayectoria evolutiva, que realmente es así. Entendemos que su carácter era transitorio, como lo es ahora y lo será siempre, y que seguramente es muy probable que lo que él pudiera hacer ahora no sería eso. Entonces reconocer que el otro muda y que lo que hizo lo hizo llevado por su carácter transitorio, por una situación transitoria, un estado transitorio de su conciencia, está bueno. Y está demostrando que al liberarlo de eso, ¿sí? Nosotros también estábamos en un estado transitorio de conciencia, tanto cuando recibimos lo que supuestamente fue una ofensa, ¿sí? Algún tipo de daño en particular, como llegamos al punto donde reconocer que el otro queda libre de culpa, que ya no lo cargamos más con eso. Ahí mostramos también nuestro estado transitorio de conciencia. Y esto de pedir disculpas es lo mismo. Entender que si no somos capaces de reconocer nuestras limitaciones y nuestros errores, nuestra trayectoria evolutiva va a contar con un impedimento enorme. Porque aquel que no quiere reconocer que pasa por fases riquísimas de desvío, error, yerro, imprecisión, ¿sí? Está en una situación de creer algo de él que no existe. Y es tremendo el costo de energías. Es tremenda realmente la falta de economía y de síntesis que va a vivir su conciencia al tener que sostener una ilusión respecto a sí mismo que realmente es insostenible. ¿Cuánto podemos ir en el contexto de nuestra trayectoria evolutiva creyendo algo que no somos? Como por ejemplo ser perfectos, no cometer errores y que siempre la culpa es del otro. ¿Cuánto tiempo podríamos ir? Prácticamente vamos a estar estancados, como un tren que está haciendo maniobras en las vías muertas. Hasta que nosotros no podemos reconocer realmente lo que somos y cómo estamos limitados por el desconocimiento y cuán valioso es entender ese desconocimiento y comprender cómo trabajar en sentido contrario a los errores, vamos a tener una gran limitación para hacer lo que nos corresponde en términos evolutivos. Bueno, muy interesante la respuesta de Daniel a esta consulta. Y muy interesante el extracto que nosotros retiramos de la respuesta, ¿no? En el que él nos dice, tanto la capacidad de perdón como la capacidad de disculpa es saber dar tratamiento a ciertas situaciones que a veces, si no son cerradas, van a representar como paréntesis, que en algún momento vamos a tener que enfrentar en el contexto kármico de nuestra trayectoria evolutiva. La posibilidad de liberar al otro de la culpa que cargamos sobre él o el de disculparnos con él de algún modo esté como posibilidad. Es una etapa riquísima y generalmente esa etapa está nutrida por dos fases. No es extraño que una persona que se le brinda la posibilidad de liberar al otro de la carga de la culpa, en cualquier momento, en unos minutos antes o unos minutos después, unos días antes o unos días después, él tenga la necesidad de disculparse porque en cuanto mueve cualquiera de estos dos mecanismos, automáticamente el otro queda más liberado. Uno y otro mecanismo son como dos caras de la misma moneda. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación
por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza. Por la actual situación de cuarentena, los encuentros se están realizando en forma virtual a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio, de la ejecución de cánticos y mantras, se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. Presentamos ahora el video titulado "Colocar la otra mejilla es una opción de la energía interna". Al responder a una consulta, Daniel Gagliardo nos dice: la otra mejilla es la opción que nos puede llegar a brindar la energía interna para dar tratamiento a una situación. Colocar la otra mejilla significa estar atento a mi vida interna para ver qué puedo aportar a esta situación, para no colocar más de lo mismo. Lo vemos, por favor. Bueno, preguntaron si se puede profundizar sobre esta sugerencia, esta instrucción, en realidad, del instructor Jesús, de ofrecer la otra mejilla. Y ofrecer la otra mejilla no es un acto de debilidad, ni de cobardía, ni de no animarse a responder como hay que responder y ser sumiso. Colocar la otra mejilla es estar atento para no darle tratamiento a una situación de un modo vulgar, respondiendo a las fuerzas que están intentando que la situación se sostenga en desarmonía y desequilibrio. La otra mejilla es la opción que nos puede llegar a brindar la energía interna para dar tratamiento a una situación. Colocar la otra mejilla significa, ¿sí?, estar atento a mi vida interna para ver qué puedo aportar a esta situación, para no colocar más de lo mismo, ¿se entiende? La mayoría de los seres que están presentes, encarnados en la superficie de la Tierra, a las situaciones le dan un tratamiento que es como decir más de lo mismo. En eso no somos nada originales. Le damos tratamiento reactivo a las situaciones, egoísta, especulativo, racional, comparativo, ¿sí?, indiferente. Quiere decir, todo eso es la mejilla de siempre. Ahora, si quiero colocar la otra mejilla, entender lo que sugería el instructor Jesús, tengo que ofrecerle a la situación el carácter interno de mi vida. Y para poder ofrecerle el carácter interno de mi vida interna, tiene que tener un grado de fluidez y tiene que ser reflejada por la personalidad en medida suficiente como para que pueda ofrecer esa otra mejilla, y que ofrecer esa otra mejilla no sea un acto doctrinario, porque es una forma de aproximarse, tener ciertos conceptos, tener cierto tipo de preceptos y buscar cumplir con ellos a la hora de dar tratamiento a la realidad. Es una buena aproximación, es decir, está muy bueno. Si uno todavía no tiene la capacidad ante cierto tipo de situaciones de mantenerse alineado, calmo y poder ser un campo de vida receptivo de la influencia interna para poner esa otra mejilla que tiene que ser interior, tener algunos preconceptos, ¿sí?, aunque no sean vistos como preconceptos, tener algunos conceptos, tener algunos paradigmas de cómo tratar las situaciones puede ser adecuado. Pero lo positivo no siempre basta, llega para poder ser considerado como la otra mejilla. No siempre llega, porque lo positivo tiene un límite.
mientras que la vida interna es quien dice dónde están los límites. Y poner la otra mejilla está bueno desde el punto de vista interno, porque cuando colocamos esos límites estamos ordenando la energía planetaria, no estamos zafando de una situación que intentamos no nos afecte. Cuando un ser coloca la otra mejilla, cuando su conciencia interna, cuando su energía interna es lo que se le ofrece a la situación y empieza a operar liberada en la situación, influenciando y generando lo que generase el material constitutivo de la situación, porque colocar la otra mejilla no tiene que ver con decir, hago lo que dijo el instructor Jesús y la situación de repente se armonizó, se equilibró, todos vamos a ser amigos, nos amamos, nos abrazamos. No, uno puede llegar a colocar la otra mejilla y automáticamente ser linchado, por ejemplo. Automáticamente puede ser insultado, menospreciado, ignorado, calumniado. Quiere decir, no nos ofrece ningún tipo de garantías. Y eso es lo más interesante, que la vida interna nos está diciendo continuamente, recuerde que no ofrezco garantías. La única garantía que ofrezco, si la conciencia interna nos tuviese que aportar algo, sería algo así como, la única garantía que ofrezco es la verdad. Entonces, lo interesante de la otra mejilla es que nunca está lejos colocarla de ofrecer la verdad. Y la verdad tiene que ser prioritaria para nuestra conciencia. Y si es prioritaria y la colocamos a favor de la situación, es una gran colaboración al reordenamiento planetario, porque la ausencia de cierto aspecto de la realidad, que para quienes estamos en la búsqueda espiritual se conoce como verdad interior, tiene que aflorar aquí, en esta materialidad tan yerma, tan rígida, tan interesada, ¿sí?, en este régimen materialista tan particular. Cierto aspecto de la realidad, que deberíamos diferenciar como verdad interna, es muy necesitado. Entonces, ponerle otra mejilla tiene que ver con esto. Pero hace falta coraje. Porque un ser no puede esperar especulativamente que la vida interna le muestre que es necesario colocar, quiere decir, cómo va a colocar la otra mejilla, y a partir de ahí él decidir si lo va a aplicar o no. Quiere decir, él no puede presentarle a la vida interna, ¿sí?, el carácter especulativo, decir, bueno, a ver qué me ofrece la vida interna, y si ve que le puede traer algún tipo de antipatía, ¿sí?, o de situación tirante, decir, paso. Mejor esto lo manejo con la diplomacia de siempre. Entonces, ofrecer la otra mejilla es, en definitiva también, saber renunciar a las tendencias compulsivas y que a veces tenemos instaladas de un modo casi obsesivo, para dar un cierto tipo de tratamiento, ¿sí?, en particular a las situaciones, casi naturalizado la búsqueda de beneficio y garantías que pueda surgir a través del mismo. En un pasaje de la respuesta a esta consulta, Daniel Gagliardo dice: la verdad tiene que ser prioritaria para nuestra conciencia, y si es prioritaria y la colocamos a favor de la situación, es una gran colaboración al reordenamiento planetario, porque la ausencia de cierto aspecto de la realidad, que para quienes estamos en la búsqueda espiritual se conoce como verdad interior, tiene que aflorar aquí, en esta materialidad tan yerma, tan rígida, tan interesada, en este régimen materialista tan particular. Cierto aspecto de la realidad que deberíamos diferenciar como verdad interna es muy necesitado. Vamos a leer un fragmento del cuaderno número 2, la entrega. ¿Qué es la entrega? Es ofrecer nuestra conciencia como herramienta incondicional al único. Ofrecer como legítimo retorno a la vida única
esencia, vida y conciencia. La entrega es alcanzar un estado de receptividad para que aquello que está en los niveles superiores del ser pueda expresarse en el campo del ego y la personalidad, entendiéndose como la posibilidad de sintonizar la voluntad inferior con aquella voluntad superior capaz de ofrecerle el arquetipo actualizado según los requerimientos evolutivos de la humanidad y el planeta en cada ciclo o etapa. La expresión más elevada de la entrega es la no interferencia con la expresión y afluencia de nuestras energías interiores en los niveles psicofísicos. De tal modo, estas energías podrán operar por medio del flujo de la vida supramental en el campo externo donde nos expresamos al estar encarnados. Así la entrega es el estado de receptividad que nos permite sostener la donación a lo superior, sea entendido aquello como la propia alma, nuestra conciencia monádica, la jerarquía o según la etapa a transcurrir y el nivel de conciencia alcanzado, la profunda donación al único. Es la entrega aquello que nos transforma en puentes, aquello que nos permite, al afianzarse, que formemos parte de una cadena con capacidad de unir ambas orillas del afluente de la instrucción. ¿Qué es lo que debe ser entregado? Como ser, debo entregar todo aquello que soy en vida y conciencia. Llegada la etapa donde tal experiencia debiera comenzar a ensayarse, de no abocarnos a su consumación, podríamos llegar a sentir un ahogo profundo, capaz de revelarnos que aquello es impostergable. La urgencia de entregar lo que soy a su legítimo destinatario, a mi ser interno, al Padre, al único, al inmutable, buscando abrazar la propia esencia interna donde la voluntad superior expresa su omnipresencia por sobre las limitaciones de los niveles de la personalidad.
A partir de allí, resolver determinadas cuestiones que forman parte de nuestro aprendizaje cotidiano contará con una cualidad inédita. Comprenderemos que de nada sirve entregar nuestros problemas al único si aquello no está implícito en la donación integral de nuestra vida y conciencia hacia él. Aspecto ninguno de lo que nos acontece podremos transferirlo a nada ni a nadie. Solo entregando el continente podremos entregar el contenido. Nuestras vidas contienen y ensayan diversos aspectos de la ley cósmica. Nosotros somos aquel continente donde una diversidad de fuerzas y energías se combinan generando las condiciones requeridas por nuestras necesidades evolutivas y las de este universo planetario. El continente entregado, cual si de un grial se tratase, podría ser colmado por la ley acorde al vínculo cósmico instituido. Llegar a ese estado de donación y posterior entrega es formar parte de una minoría que con su actividad implanta la síntesis de una legítima espiritualidad práctica, sosteniendo hacia lo alto aquello que a lo alto pertenece. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación, ley de servicio. Todos estos títulos en formato ebook y papel los podés encontrar a través de la página de Amazon y en Facebook, Tienda Luz del Valle Literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. Bueno, vamos a leer ahora a continuación un extracto del cuaderno número 4, Ley de Servicio, en el que una persona en un estudio le consulta a Daniel Gagliardo: nacen tantas personas continuamente, ¿cómo sé si soy yo un servidor? Muy interesante la pregunta, lo que él responde: aprenda a reconocer cuál es su propósito al participar de aquello que el mundo ofrece. Íntimamente mírese, obsérvese. ¿Son sus metas y propósitos aspectos de participación altruista en la atención de la realidad? ¿Está usted fraccionado en una multiplicidad de metas y propósitos personales donde solo su beneficio o el beneficio de aquellos que usted prefiere favorecer tienen peso efectivo? Según le resultara arrojar esta mirada sobre sí mismo, podrá usted avanzar en la resolución de esta cuestión. Si ante esto pudiese usted confirmar que solo le ocupan metas universales y altruistas donde poder consumar un único y superior propósito, sepa que las posibilidades de encarnar un ser en servicio son amplias por su intermedio. De todos modos, cuide de no evaluar en ningún momento las obras que usted supone haber concretado como evidencias de aquello que pudiera presumir ser. Una obra puede guardar carácter concreto, mas ser parte de una teatralización donde los beneficios de la estrategia aplicada en búsqueda de reconocimiento conformen su mayor peso y principal intención.
si trabajase para armonizar la vida, si de su participación aflorase el equilibrio necesitado, contará en ese caso con otra posible señal. De todos modos, podría ser que no fuese usted capaz de diferenciar la armonía de un patrón teatralizado o una calma momentánea. Entonces conózcase, vaya al encuentro de su propia esencia, ábrase a ella, aprenda a reconocer todavía qué cosas son prioritarias para usted, diferenciándolas de aquellas que supone valorar y que solo forman parte de sus declaraciones. Alcance el coraje necesario para unificar su escala de valores. Y si las cuestiones que pasan a ser prioritarias para su conciencia están por encima de un propósito único, interno, sagrado, divino, si así fuera, entonces aún no es considerado desde la óptica de las leyes internas un ser en servicio. Podría muy bien ser usted un ejecutante de la buena voluntad, herramienta con la que se cuenta según las irregularidades de nuestros estados de ánimo, o una persona que está en franca preferencia de lo positivo, siendo que la mayoría de sus decisiones surgen como determinaciones forzadas por la óptica que su cuerpo emocional impone a su persona. Si así fuese, tampoco estaría cercano a aquello que la conciencia planetaria confirma como servicio. Servidor es aquel que tiene un único y superior propósito por encima de todo lo demás. Aquel que mediante sus pensamientos, sentimientos y acciones libera las energías de su propia alma, encauzando la obediencia interior como el acercamiento a la unificación de su conciencia, sin significar esto la ausencia de pruebas. Muy por el contrario, pasando a ser parte de una minoría con características inusuales. Seres con la capacidad de transitar aquellas pruebas que la mayoría no podría enfrentar o asumir. Individuos que no guardan interés por explicar o justificar aquello que hacen, sino que se mantienen con coraje en el sostén de la ejecución de aquello que otros no podrían aceptar y consumar. Es posible que estas referencias puedan servir a usted para alcanzar, en alguna medida, útiles parámetros. Sin embargo, de todo ello, será necesario que considere con atención que, de percibir en usted una excesiva o compulsiva curiosidad por saber si es o no un servidor, así como una sofocante necesidad de definir sus alcances o logros, posiblemente se encuentre aún en una etapa de valorización ilusoria y egótica de su propia persona, consumiendo para su satisfacción evaluaciones de carácter innecesario. Aplicar su energía en ellas lo alejará de una administración adecuada del potencial del que usted dispone. Renuncia a buscar informaciones que su propia alma podrá ofrecerle cuando realmente la ley de necesidad así lo señale. Oriente su conciencia hacia la búsqueda de simplicidad que haga de usted un individuo menos superficial y frívolo. Dónese profundamente a la esencia que mora en usted, ejecutando en cada acción la entrega que confirme aquella donación como un genuino compromiso entre su conciencia y el único. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UXIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UXIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUXIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UXIMCosmosofía. El canal de YouTube es UXIM Cosmosofía y la página www.uxim.org.ar.
Ahora vamos a ver un extracto de la conferencia en la que le preguntan a Daniel Gagliardo: ¿es tan fácil juzgar el camino ajeno? ¿Podrías hablar sobre esto? Vamos a ver el video, por favor. Acá dicen, es tan fácil juzgar el camino ajeno. ¿Podrías hablar sobre esto? No coincidimos. Creo que es fácil criticar, envidiar, en la medida que uno no pueda vencer la compulsividad de la envidia, estar enojado, resentido, comparar, ¿sí? No aguantar que al otro las cosas le puedan salir mejor, o regocijarse si le están yendo mal. Eso sí es algo que se puede transitar, pero juzgar no es fácil. Juzgar es un ejercicio serio, juzgar es un ensayo serio de equilibrio y de discernimiento. Juzgar no tiene nada que ver con facilidades, ni tiene que ver con esto de hablar mal de uno o de otro, o de querer que le vaya mal, o de criticarlo simplemente por criticarlo. No, esos son matices, fallas, que los seres tienen que ensayar. Aquellos que de algún modo entienden lo que es un juicio, que es una selección discernida, una selección con discernimiento, dentro de las características que algo puede ofrecer o tener, porque juzgar no siempre es juzgar a una persona, ni a dos, ni a tres. Juzgar desde el punto de vista interno es tener la capacidad de discernir, ¿sí? De seleccionar de modo elevado y equilibrado, armónico, ¿sí? Elementos que permitan a nuestra conciencia tomar realmente una real noción de un aspecto de la realidad, que si a la ligera criticáramos, ¿sí? Que eso sí, es fácil, como dice la persona, que si a la ligera criticáramos, podríamos llegar a estar, porque esto es lo peor, ¿no? Podríamos llegar a caer o estar en una posición de autoengaño. ¿Cómo va a ser fácil juzgar? Autoengañarnos. ¿Cuál sería el beneficio? Fácil. Fácil el autoengaño, sí, uno podría caer fácil en autoengaño, pero la palabra beneficio no va a estar nunca presente. Cuando una persona a la ligera critica o juzga, como se suele decir, que entendemos el sentido de la pregunta, ¿sí? Es más perjudicado aquel que a la ligera cae en eso, que la víctima, ¿sí? Se hace una persona, una situación, una doctrina o lo que fuera, ¿no? Una situación cualquiera, que aquel que es observado de esa manera, o aquello que es observado de esa manera. De hecho, el mecanismo de la operación rescate, o del rescate planetario, se basa en lo que se llama un juicio, un juzgamiento. Y la jerarquía, cuando ofreció ese tipo de información, aclaró por los canales correspondientes en cada etapa, y lo va a seguir haciendo en la medida que sea necesario, aclaró muy puntualmente y de un modo objetivo que un juicio es una selección. Selección de todo aquello que hiciera o que fuera necesario para que se concrete de un modo en particular, con un mínimo margen de error, y en caso de ser un juicio sobrellevado por la jerarquía sin error ninguno, ¿sí? La transferencia o la modificación de situaciones en particular. El rescate de conciencias en la superficie de la Tierra, llevado adelante por la jerarquía, va a permitir abrir la puerta al reequilibrio planetario. Fíjense qué importante es un juicio. Y por otra parte, qué confundida está nuestra civilización, que la mayor parte de los que son nombrados jueces por nuestra cultura planetaria no tienen el discernimiento para juzgar. Y generalmente pueden ser influenciados de distintas maneras, incluso de maneras que son punibles, para que la opinión, que juzgar no es una opinión, porque acá está el gran error, para que el acto de juzgamiento, quiere decir la capacidad de seleccionar dentro de los aspectos de la apariencia, ¿sí?, como de los objetivos de la situación, les permita definir la situación para dar un veredicto, quiere decir esto es así o esto debería ser así. Y nuestra cultura, como no entiende lo que es un juicio, ¿sí?, y como le conviene
que la capacidad de enjuiciar, ¿sí?, o de juzgar no llega al grado de precisión o de perfección, si se quiere, que no se puede lograr la perfección en el campo kármico, pero de precisión dentro de las posibilidades, ¿sí?, pudiera jugarla en contra. Del mismo modo que las leyes son una gran herramienta, pero cuando las leyes son manipuladas, ¿sí?, se crean con una tendenciosidad particular, ¿sí?, pasan a ser peligrosas. Porque en vez de proteger a aquellos que potencialmente podrían ser perjudicados, lo que hacen es brindar posibilidades de libre interpretación por aquellos mal llamados jueces, ¿sí?, que pueden orientar sus juicios según sus propios beneficios en base a cómo orienten el veredicto. Entonces, no es fácil juzgar. Y esta situación de la operación rescate nos lleva, como decíamos, a este juicio, a esta selección de conciencia. Entonces la jerarquía está diciendo, esa conciencia venga para la derecha, aquella conciencia va para la izquierda, esta todavía no sé a dónde va, quédese en el medio. La jerarquía no está diciendo si usted es o no esto o aquello, usted lo está determinando. Usted, con la respuesta a la propuesta que la ley de la cual la jerarquía es representante, ¿sí?, define, su respuesta ante la ley hace que usted pueda ser o no un ser que pueda ser considerado rescatable cósmicamente o no rescatable, o un ser que aún hoy, en este momento, en este 11-11, pueda ser considerado cósmicamente como definiendo su condición de rescatabilidad. Quiere decir, usted no llegó a una definición vibratoria que le permita a la jerarquía saber si está a izquierda o a derecha, si es o no un ser rescatable, o ya definió que no es un ser rescatable. Entonces, el juicio, el rescate en la superficie planetaria es el reconocimiento de la jerarquía, ¿sí?, para poder seleccionar y ofrecer las condiciones adecuadas a aquellos que han definido su patrón vibratorio según hubieran rechazado la propuesta evolutiva o lo hubieran aceptado. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí? Bueno, muy interesante esto que nos decía Daniel, que cree que es fácil criticar, envidiar, en la medida que uno no pueda vencer la compulsividad de la envidia. Estar enojado, resentido, comparar, no aguantar que al otro las cosas le puedan salir mejor o regocijarse si le están yendo mal. Eso sí es algo que se puede transitar, pero juzgar no es fácil. Juzgar es un ejercicio serio. Juzgar es un ensayo serio de equilibrio y de discernimiento. Juzgar no tiene nada que ver con facilidades, ni tiene que ver con esto de hablar mal de uno o de otro, o de criticarlo simplemente por criticarlo. Esos son matices, fallas, que los seres tienen que ensayar. Cuando una persona a la ligera critica o juzga, como se suele decir, que entendemos el sentido de la pregunta, es más perjudicado aquel que a la ligera cae en eso que la víctima, ya sea una persona, una doctrina, una situación cualquiera o lo que fuera, que aquel o aquello que es observado de esa manera. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte.
En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. Parecían pocos aquellos que ensayaban sostenerse en la manifestación de la ley, mas cuando el tiempo llegue, aún menos serán. Es que la ley no puede ser engañada, tal como se engaña la buena voluntad en interpretación de la ley. Este es un fragmento del libro Mensajeros del Fuego de Daniel Gagliardo. Y con esto llegamos al final, Silvia. Sí, Sandra, llegamos al final de este programa. Les agradecemos a todos la presencia. Gratitud, Fabiola, desde la producción. A vos, Sandra. Y nos vemos nuevamente el martes próximo. Nos despedimos entonces. Hasta el próximo encuentro de la conciencia y el cosmos Buenos Aires, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.